Hola, muy buenos días a todos y a todos. Primero quisiera agradecer a la organización por invitarme. Yo fui muchos años parte del grupo que se adjudicó este proyecto Nuevos Salares. Y bueno, regresé hace poco a Chile, así que agradezco porque es mi primera presentación pública después de mucho tiempo, así que le agradezco a la organización por la invitación. Yo les voy a comentar un poco sobre mi tesis de doctorado que hice en el año 2014 aquí en Chile, bajo el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, CONICIT en ese entonces, bajo la tutoría de la doctora Cristina Durador y el doctor Mario Gracia del CELIMIN de la Universidad de Antofagasta. Como pudimos ver, la verdad es que todas las personas que nos encontramos aquí somos de diferentes disciplinas, por lo cual empecé la charla con una introducción bastante general, que es lo que es la microbiología y la biotecnología, que son disciplinas afines. ¿Por qué? Porque ambas se centran en la utilización y el estudio de los organismos vivos para desarrollar nuevas tecnologías y aplicaciones que beneficien a la sociedad y al medio ambiente. Si lo quiero llevar más didácticamente a un viaje por los diferentes tamaños de partículas, podemos observar aquí que está el cabello humano y los quiero llevar a que veamos esta escala bastante de micras, que son las bacterias, alrededor de 1 a 3 micras, por lo cual la charla nos va a focalizar en esto. ¿En qué son los microorganismos? Quizás muchas personas no están familiarizadas con este término. Son las formas de vida más pequeñas, como sabemos, que son invisibles a los humanos y que tenemos que usar un microscopio para poder observarlas y que pueden ser células independientes o simples o pueden también formar estas agrupaciones celulares. También otra cosa importante es darnos cuenta de la abundancia de los microorganismos que hay en el planeta. Se ha postulado que la cantidad de microorganismos es alrededor de 10 elevado a la 30. Si yo les doy este número, la verdad es que para una persona no relacionada al término de la ciencia puede ser un número bastante sin mayor importancia, pero si tenemos un parámetro que existen alrededor de 10 a la 21 estrellas en el universo, podemos decir que hay más microorganismos en la Tierra que estrellas en las galaxias. Y solamente para poner un ejemplo, podemos ver que el agua de mar o los océanos albergan alrededor de 10 elevado a 29 microorganismos o células microbianas. Los microorganismos también podemos decir que son cosmopolitas, es decir, porque ellos pueden habitar en todos los lugares donde se pueda albergar vida, específicamente donde uno de los factores más importantes que debe haber agua. Y a la vez también existen los microorganismos más conocidos, que son los extremófilos, que nos caracterizamos en la zona norte de tener un reservorio de estos, ya que son organismos que pueden vivir en condiciones extremas. Extremo quiero decir no solamente de temperatura, radiación, sino también concentraciones de metales pesados, también profundidad, como podemos ver aquí en las napas subterráneas, etcétera. O también en drenajes ácidos, entre otras. En el caso de los salares, también podemos decir que un reservorio de poliextremófilos. ¿Por qué? Porque un salar está expuesto a muchas condiciones extremas, no solamente una, como es, por ejemplo, la salinidad. Podemos tener agua dulce hasta llegar a salmueras o agua enriquecida en sales. También existe o está expuesto en los salares a una alta radiación solar, que es alrededor entre los 600 y 1100 watts metro cuadrado. También hay una presión atmosférica menor que al nivel del mar, alrededor de un 40%, y que también hay diferencias en las temperaturas diarias, una fluctuación entre el día y la noche, y el balance hídrico es negativo. Esto quiere decir que la evaporación es mayor de la cantidad que ingresa al sistema. Y por último también que podemos encontrar sales como el litio, el magnesio y otros minerales. ¿Dónde, si vamos vista en grandes rasgos, dónde podrían vivir los microorganismos en los salares? Bueno, se ha trabajado hace bastante años por el grupo y otro grupo de investigación de las universidades regionales de Antofagasta y se ha podido encontrar que los microorganismos habitan en sedimentos, en columnas de agua, en tapetes microbianos, que son estas estructuras estratificadas, donde cada color representa un grupo de microorganismos, y en estrematolitos. Es decir, tenemos, dependiendo de los gradientes, que puede ser en este caso, por ejemplo, el oxígeno, tenemos una diversidad de microorganismos que van viviendo dependiendo de las condiciones
o la biología que los capacita para poder habitar este nicho. Si nos relacionamos netamente con el litio, que es lo que está bastante presente hoy en día, sabemos que está el área llamada el Triángulo del Litio, que alberga los 3 salares con las mayores concentraciones de litio en forma de salmuera, que es el Salar del Hombre Muerto en Argentina, el Salar de Uyuni en Bolivia y el Salar de Atacama aquí en Chile. La pregunta que tenemos es, o que se tenía desde el punto de vista microbiano, es si las salmueras de litio podían albergar vida microbiana. Se sabía hace mucho tiempo que en el Salar de Atacama hay una gran biodiversidad, tanto en la columna de agua como también en tapetes y en sedimentos. Aquí muestra algunos ejemplos también que fueron reportados en el año 2017 de salmueras del Salar del Hombre Muerto en Argentina, donde se observan diferentes formas celulares. Y también se pueden observar no solamente bacterias, sino microalgas y también hongos. Y hasta en el Salar de Uyuni pudieron visualizar partículas virales. Es decir, que todas las salmueras también tengan litio o se sean enriquecidas, por ejemplo, en cloruro de sodio, albergan microorganismos y que están viviendo. La pregunta que surgió durante mi tesis doctoral fue cómo interactúa el litio con los organismos vivos en una salmuera del Salar de Atacama y cómo estos microorganismos que habitan podrían tener alguna aplicabilidad que pudiera ayudar a la industria y para poder hacer un método extractivo o ayudar a solucionar problemas que tenga la industria a lo largo del tiempo. Es por esto que los objetivos fueron primero determinar las comunidades microbianas de las salmueras de litio. El segundo objetivo fue cultivar, aislar e identificar microorganismos de las salmueras y evaluar un proceso a nivel de laboratorio de concentración de litio utilizando microorganismos de las salmueras. Para el primer objetivo, para las personas que no pueden estar familiarizadas, cuando se habla de una diversidad microbiana, queremos decir que es la composición de diferentes especies de microorganismos que están en una muestra. Para esto utilizamos salmueras desde iniciales, es decir, la que se saca desde el pozo de extracción de litio y una salmuera altamente concentrada en litio que ha pasado ya por el proceso de evaporación industrial. Para esto la metodología fue el área de muestreo, el muestreo, o sea, utilizamos 2 tipos de salmuera, la caracterización química, extracción de ADN y secuenciación masiva del gen 16R-cRNA, que nos permite identificar las especies microbianas que habitan, y hay los análisis bioinformáticos. Pudimos ver por caracterización química que efectivamente estamos trabajando con una salmuera natural debido a que las concentraciones de los iones principales fueron sodio y cloruro y magnesio, y en menor cantidad litio. Sin embargo, igual era una concentración alta en comparadas a otros salares. Y en el caso de la salmuera enriquecida en litio, es decir, que ya ha pasado el proceso, se puede observar que el proceso de evaporación es efectivo porque se logra poder concentrar las salmueras en iones litio y iones cloruro, mayoritariamente. Pudimos identificar también los parámetros físico-químicos y se determinó que la salinidad de la salmuera natural era alrededor de 347 gramos por litro y el de la salmuera concentrada 556. Quizás este número no dice mucho, pero si lo comparamos con el agua de mar, son 35 gramos por litro, es decir, alrededor de 10 a 15 veces más salino que el agua de mar. Por eso lo llamamos salmuera. Si comparamos, hicimos una revisión bibliográfica buscando diferentes lugares del mundo donde existieran ambientes hipersalinos y podemos observar que las salmueras del Salar de Atacama, las naturales, se encuentran en este ranking, y en el caso de las salmueras concentradas, que es propiamente tal, es un ambiente industrial y artificial, se puede llegar a obtener este porcentaje de salinidad, o sea, uno de los más altos del mundo. Los resultados de la caracterización química, biológica, pudimos observar que existen diferentes microorganismos como arqueas, que son mayoritariamente se encuentran en las salmueras naturales, mientras que las bacterias dominan las salmueras concentradas en litio.
Es decir, que la primera conclusión de esta tesis de doctorado fue determinar que sí, efectivamente las salmueras de litio albergan vida microbiana, sea de industrial como también salmueras naturales, es decir, que del pozo directo. Para el segundo objetivo fue cultivar y aislar microorganismos de estas salmueras. Para esto, el concepto clave que quiero recalcar acá, muchos yo creo que se deben acordar que cuando uno está en el colegio y utilizaba el microscopio por primera vez, uno tomaba una muestra de sangre y podía colocar a los glóbulos con agua de mar o con cierta salinidad y observar este comportamiento que las células cambian. Si hay una concentración muy alta de sales afuera, se empiezan a crenar, como se observa acá, y en el caso cuando el agua hay un balance osmótico entre las células y el exterior, se observan de esta manera. Teniendo esto en mente, podemos ver a través de nuestra metodología, que no voy a entrar en mucho en detalle, que logramos cultivar microorganismos de las salmueras tanto naturales como concentradas. En el caso de aquí muestro de las salmueras concentradas en litio, logramos aislar dos bacterias, las cuales se demoraron alrededor de 3 meses de crecimiento. Para las personas que no están familiarizados con la microbiología, obtener un microorganismo creciendo en el laboratorio es una tarea bastante ardua. ¿Por qué? Porque los microorganismos, al estar en el ambiente, interactúan con diferentes otros organismos que le entregan, que interactúan a nivel metabólico. Entonces, aislar un organismo en un laboratorio solo es bastante complejo y toma su tiempo. Pero gracias a harta paciencia y harto trabajo propiamente tal, logramos poder aislar estos microorganismos y crecerlos en condiciones de laboratorio. También pudimos hacer tolerancia de litio, ver cómo los microorganismos están expuestos a litio, qué pasaba con ellos, y podemos observar en grandes rasgos que cuando no hay litio, el crecimiento es un comportamiento microbiano normal. Sin embargo, al aumentar las concentraciones de litio, este crecimiento va disminuyendo. Y la pregunta es, ¿por qué pasaría esto? Lo que pasa es que el litio, desde el punto de vista microbiano, o desde el punto de vista biológico propiamente tal, produce una denaturación de proteínas. Esto es, por ejemplo, lo mismo que pasa cuando tomamos un huevo y lo vamos a freír, ya no podemos volver a obtener el huevo en condiciones normales. Es lo mismo, solo que aquí no es ni el fuego ni el aceite que están cociendo el huevo, sino que es el litio que está produciendo una denaturación de las proteínas a nivel celular y que produce eventualmente la muerte de los microorganismos. Entonces, que un microorganismo esté viviendo y que podamos obtenerlo en condiciones de laboratorio, nos preguntamos cómo es posible que este microorganismo pueda estar viviendo ahí, y una de las respuestas que nosotros barajamos, porque todavía estamos en proceso de investigación, es la composición de ácidos grasos, que es el miristoleico, el cual es un mecanismo para contrarrestar el efecto caotrópico del litio, y mostramos también de que esto permitiría al organismo poder adaptarse a estas condiciones tan adversas como es la alta concentración de este ion. Sin embargo, podrían ser muchas más estrategias que están utilizando otro tipo de microorganismos para poder lidiar con este estrés. Por esto, la conclusión de este capítulo fue de que en los ambientes más hipersalinos de la Tierra, como la salmuera de litio, existen bacterias que estarían soportando el estrés salino. Y por último objetivo fue evaluar la concentración de litio por microorganismo. Y entonces lo que hicimos fue tomar biomasa microbiana de nuestros aislados y probar en una solución de litio de concentraciones conocidas si eran capaces de poder absorberlos con D, no de como esponja, sino de absorber, de adherencia, y si podría producir un proceso de desorción, es decir, un proceso de liberación de litio, pensando en una aplicabilidad para como una aplicabilidad para poder extraer litio de salmueras. Para esto utilizamos diferentes microorganismos, dos provenientes de las salmueras de litio y otro microorganismo desde un río del sur de Chile como control negativo, e hicimos experimentos de bioabsorción y desorción de litio en diferentes tiempos, pHs y competencia con otros iones. Y a la vez también hicimos análisis genómicos de estas cepas.
En grandes rasgos podemos ver de que en esta gráfica donde se ve la concentración de litio que tenemos en una solución, el control negativo, la concentración de litio se mantiene estable durante el tiempo, versus cuando agregamos una biomasa microbiana de uno de estos aislados, es posible observar una disminución del litio después de 120 minutos aproximadamente. Es decir, si el microorganismo estaría absorbiendo litio desde esta solución. También evaluamos diferentes pHs y logramos establecer el mejor pH, que es alrededor de 6, para poder realizar esta absorción. Lo más importante, la tasa de recuperación, pudimos observar que tampoco no es al azar utilizar organismos que crezcan en condiciones extremas, es decir, que sean provenientes de la salmuera, versus un organismo que venga de otro ambiente que no esté expuesto a litio normalmente. Podemos observar que hay una diferencia también en la absorción y desorción. Y pudimos establecer en este caso una de las cepas, llegamos a poder obtener un 50% de litio extraído y una recuperación alrededor del 20%. Quizás a nivel industrial esto es muy poco, porque sé que habla a nivel industrial la escala es muy distinta. Sin embargo, es un avance para poder seguir profundizando este tema y ver que existen otras medidas también a través de la biología para poder contestar o ayudar a otros procesos a contestar nuevas preguntas y también a formular quizás nuevos procesos extractivos. También evaluamos la competencia iónica. ¿Por qué? Porque sabemos que la salmuera no solamente tiene litio, sino que también hay otros iones presentes. Entonces, en este caso, lo hicimos con cobre, que es un ion biológicamente regulado. Se sabe de los mecanismos que las células pueden transportar este ion intracelularmente. Así que pudimos observar efectivamente que el cobre es capaz de absorberse con mayor porcentaje de efectividad versus el litio. ¿Por qué? Porque el litio se asume hasta ahora no tendría un rol biológico en el litio, en los organismos. Y más que todo produciría un estrés caotrópico. Y a través de los análisis genómicos hemos establecido que esto está pronto a publicar los posibles mecanismos que estarían transportando el litio a nivel celular. Y a la vez también hicimos una propuesta para un proceso extractivo, obviamente esto a escala laboratorio, pero la idea sería poder utilizar estas biomasas microbianas para poder extraer litio de forma más selectiva y más amigable con el medio ambiente. Como conclusión, podemos decir que sí, los microorganismos son capaces de absorber litio y también de poder liberarlos a través del método de absorción. Como conclusiones finales de esta tesis de doctorado fue de que se demuestra que la presencia de litio sí produce efectos considerables en las células microbianas y que en el caso de las salmueras, la concentración de litio podemos observar que modula la diversidad microbiana, es decir, que esté el litio presente y en ciertas concentraciones en altas concentraciones produce un cambio en comunidades. A la vez también pudimos determinar o pudimos obtener aislados microbianos de estas salmueras, es decir, que hay microorganismos que podemos utilizar en condiciones de laboratorio y que estos microorganismos a través de diferentes estrategias nos ayudan a poder usarlos como un mecanismo de extracción. ¿Qué quiero mostrar con esto? Esta es una tesis, como digo, de 3 años, la cual el objetivo era demostrar también que quizás para nivel industrial la cantidad de recuperación de litio no es mayor, sin embargo es un avance para seguir motivando a otros científicos a que podamos buscar soluciones para la industria y trabajar en conjunto. Y también para las personas que están aquí del turismo, ver de que también el potencial y cómo debemos cuidar también los salares, porque son un potencial tanto científico como tecnológico para nuestro país. Así que más que todo el mensaje que quiero dejar para usted, para la casa, que los salarios, además de ser una fuente importante de recursos minerales, también son ecosistemas sensibles que albergan una gran diversidad biológica con potencial biotecnológico en diferentes aplicabilidades. La que yo muestro acá es una, pero puedes ver también antimicrobianos o otros bioactivos que también podrían ser utilizados.
Bueno, quisiera agradecer a los laboratorios que me acogieron y a las universidades donde estuve trabajando durante mi tesis, a mi beca CONICYT en ese tiempo y a todos los financiamientos que me ayudaron a realizar esta investigación y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.